la serie de imágenes. En esta primera imagen tenemos una vista de satélite de una zona muy cercana a nosotros, de hecho es de Granada. Aquí tenemos Granada ciudad, toda esta zona de aquí es la ciudad de Granada, pero realmente donde nos tenemos que fijar es donde marca esta flecha roja, que es esta zona de aquí. Estoy marcando el contorno, que efectivamente, como podéis imaginar todos, corresponde con Sierra Nevada. De hecho, donde está justamente la punta de la flecha es donde estaría la cresta, la zona más alta de esta montaña, de esta cordillera realmente, que como el resto de cordilleras en el mundo, pues se forma fundamentalmente por procesos internos. Es la tectónica de placas la que explica el por qué tenemos zonas de meseta, zonas de montaña, las cordilleras, tenemos continentes, tenemos océanos. Pues entonces aquí no tiene sentido hablar de proceso de formación ni de modelado, porque esto se refiere al modelado originado por los procesos externos. Aquí, insisto, estamos ante un relieve de grandes dimensiones formado fundamentalmente por los procesos internos. Por supuesto, si después sobre esa imagen pusiéramos el zoom, pues sí reconoceríamos un montón de formas del relieve en las que ya los procesos externos son importantes. Continuamos. Aquí tenemos una estalagmita. Tenemos realmente una cueva, pero la parte iluminada, que se ven con colores blancos, es una estalagmita. En este caso es una forma del relieve del mundo subterráneo, pero que siempre llama mucho la atención al ser humano y que por supuesto es una gran atracción para los niños y para las niñas. Son entornos que merecen la pena visitar. Aquí lo fácil es hablar del modelado. Estamos hablando de un modelado kárstico, el que se produce por la disolución del agua de lluvia, fundamentalmente de rocas calizas. También hay modelado kárstico en yesos, pero son realmente casos excepcionales, aunque aquí en Andalucía tenemos uno. Si conocéis Almería, está la zona de Sorbas, pues en Sorbas hay cuevas también y hay formas de relieve que podríamos denominar kárstico, pero en este caso desarrolladas sobre un tipo de materiales mucho menos comunes, que son las calizas, pero que serían también producto de disolución y precipitación. En este caso, insisto, el modelado claramente sería kárstico. Ahora bien, ¿cuál sería el proceso de formación? Aquí lo que tendríamos una cueva. La cueva sí sería un proceso de disolución, pero como realmente nos estamos refiriendo no a la cueva en sí, sino a estas estructuras rocosas, que son las estalagmitas, aquí ya hablaríamos de sedimentación o de depósito. ¿Cómo se forma? Pues el agua de lluvia que se ha infiltrado por el macizo calizo, que ha disuelto el carbonato cálcico en determinadas condiciones de temperatura, de presión, pues puede favorecer el proceso externo, inverso, perdón, que es en este caso el de precipitación. Entonces la gotita que va cayendo, donde va cayendo, pues deposita el carbonato cálcico, de manera que la parte superior sería la más joven, más reciente, y la parte inferior la más antigua. Seguimos con otro paisaje, en este caso tomado una vista aérea de mayor envergadura. Aquí la clave está también en el tipo de materiales sobre el que se desarrolla. Serían las rocas calizas. Las rocas calizas, siempre que las veamos, vamos a tener muy probablemente paisajes, relieves modelados kársticos. Bien, pues aquí tenemos como una especie de olla, de depresiones semicirculares. Vemos hasta 3 claramente en la imagen, probablemente haya más por esta zona de aquí, pero estas son las que son claramente visibles. ¿Cómo se forman? Pues se forman, en este caso, por disolución de la roca. Los procesos que hemos mencionado antes van disolviendo la roca, se van creando cuevas, hay desprendimiento, de manera que se crean estas depresiones. En la parte de abajo, si veis, se ve como una zona como cultivable, es decir, ya tenemos material no caliza y tenemos arcillas que pueden estar también presentes en estas rocas calizas en pequeñas concentraciones que no se disuelven
irían al fondo de estas depresiones. Bien, en esta imagen tenemos por un lado una zona montañosa, que sería en esto que estoy señalando con el puntero. Luego teníamos una zona más llana, una llanura, y la intersección de la zona montañosa y la llanura, aquí también tenemos un río, pero no es esto lo que nos estamos fijando, sino lo que marca la zona roja, es esta forma, estoy señalándolo con el ratón, que tiene forma de abanico. Y que fijaros, el vértice de ese abanico está justamente en una zona de cañón, en esta zona que estoy marcando aquí, o de vertiente, que sería un abanico aluvial. Abanico aluvial. El nombre ya indica el tipo de modelado, el modelado fluvial, o modelado producido por aguas de correntía, como queramos llamarlo. Y en cuanto al proceso de formación, pues está claro que aquí lo que había es un hueco, es el agua que en esta zona de la montaña va erosionando, por tanto va transportando material, que cuando llega a la zona llana, cuando está el cambio de pendiente, justamente esa corriente de agua pierde velocidad y entonces sedimenta. Donde había un hueco se acumula el sedimento. De hecho, si nos fijamos en esta parte de aquí el río realmente está erosionando ese abanico aluvial, pues veremos se ven como estratos, ¿no? Como estratos precisamente muy recientes de material no consolidado de este abanico aluvial. Aquí tenemos una imagen de mucho detalle. Fijaros que esto que hay en la parte superior es una valla. Es decir, que aquí estamos hablando de pocos metros. Este sería un caso donde no estamos hablando realmente de un tipo de modelado. Es una imagen que lo que refleja es un proceso. En este caso sería una meteorización. Vemos esta fractura en la roca, no indica aquí la roca, pero probablemente una roca de tipo granítico, una roca muy dura. Pero aún así, los procesos externos hacen que se fracture. En este caso, el proceso de meteorización sería lo que se denomina gelifracción. ¿Cómo ocurre? Pues si ya inicialmente hay por alguna razón el propio enfriamiento de las rocas, cuando se forma una falla, cualquier tipo de proceso que dé lugar a pequeñas fracturas, ahí se mete el agua. Cuando ese agua, cuando llega la noche, en determinados periodos del año, puede congelarse. Al congelarse, como sabéis, por el comportamiento anómalo del agua, aumenta de tamaño, aumenta su volumen, genera unas grandes presiones que fracturan la roca. Pues ese proceso es conocido como gelifracción. A su vez, en cuanto se inicia, se generan más fracturas que a su vez pueden ser rellenas de agua, que dan lugar a que la gelifracción aumente. Es decir, un proceso que va en aumento una vez iniciado. Esta imagen era muy fácil. Aquí lo que tenemos, está claro, es una zona costera, el modelado está claro que es costero. Y luego esta zona aquí que estoy marcando de color grisáceo, en el que se pueden apreciar fragmentos de roca, serían cantos o clastos, pues conforman una playa. Normalmente pensamos en las playas como playas arenosas y efectivamente pues es típico, pero no solamente, como bien sabemos además aquí en Andalucía, existen playas arenosas, sino que también puede haber playas donde los sedimentos sean de tamaño más grueso, en este caso centimétrico. Como digo, sería una playa de grava. El proceso, pues también está claro, lo estoy indicando ya en mi propia explicación. Es un proceso de sedimentación, donde había un hueco, se van acumulando sedimentos. Probablemente cerca de aquí habría un río que es el que precisamente aporte todos estos sedimentos. Son clastos redondeados, se redondean en el propio proceso de transporte.
fragmentos de roca que se van liberando por el proceso de meteorización, se erosionan, van rodando por el continente, desembocan en el mar y luego las corrientes son las que realmente lo redepositan. Probablemente alguien haya pensado en el proceso de erosión y sedimentación. Efectivamente, la erosión y sedimentación ocurren en las playas, pero la playa en sí está formada por un proceso de sedimentación, de depósito. Otra cosa es que en cuanto cambie la dinámica de corrientes, que son los que sedimentan estos materiales, por razones naturales o por razones antrópicas, sobre todo ahora, hoy en día, los seres humanos modifican los cursos de los ríos, cambian el caudal, generan obras en la costa que modifican toda la dinámica del litoral y hacen que zonas donde a lo mejor se estaba acumulando, se estaba creando una playa, empiecen a erosionarse. Pero que una playa se pueda erosionar no significa que se produce por un proceso de erosión, sino se produce por un proceso de sedimentación. Y la erosión lo que hace es precisamente amenazar la playa. Justamente ahora, en estas últimas lluvias que han ocurrido, ha salido en las noticias que algunas de las playas de la costa granadina casi desaparecen. Desaparecen por procesos erosivos. Pero, insisto, la playa se forma por acumulación de sedimentos. Continuamos. Esta imagen corresponde a un paisaje que puede resultar más difícil de interpretar. Aquí las pistas es que no se aprecia nada, absolutamente nada de vegetación. Entonces eso ya nos da idea de que estamos ante un modelado propio de un clima desértico. Y es que efectivamente los modelados están muy influenciados por el régimen climático. De manera que el régimen climático condiciona el modelado. Incluso le da nombre, ¿no? Como en este caso. Pues aquí, insisto, estamos ante un modelado desértico. ¿Cómo se forma? Aquí también es un poco más difícil de entender. Si nos fijamos en el primer plano, vemos también grava, canto. En este caso, prácticamente la imagen no lo permite. Estos de aquí que estoy señalando, el primerísimo plano, se ven que no están redondeadas, es decir, que no es un proceso de transporte y sedimentación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En las zonas desérticas pensamos que hace mucho calor, pero cuando llega la noche las temperaturas también descienden mucho. Es decir, los materiales rocosos que están expuestos sufren un gran estrés térmico, que se puede denominar de esa manera. Es decir, que existen cambios bruscos de temperatura de la noche al día. Eso provoca expansión y dilatación de los materiales. Si esas rocas, esos materiales, tienen distintos minerales, pueden tener distintas formas de expandirse, se llaman coeficientes de expansión, de manera que se crean tensiones que fragmentan la roca. Bien, pues ese es el REG. Este tipo de modelado es el REG que se produce por por meteorización de la roca, y la erosión también es una parte integrante de su formación, porque las partículas finas que se generan en esta fragmentación de la roca, en esta meteorización física de la roca, pues los vientos, que suelen ser también fuertes, la erosionan, las transportan hacia otras zonas, precisamente hacia los desiertos arenosos. De manera que lo que queda es lo que no puede llevarse el viento. Serían fragmentos grandes, clastos grandes. Esto se llama REG y pertenece al modelado desértico. Aquí tenemos una imagen también que muestra poca vegetación. Esta imagen probablemente nos suena de las películas del oeste y nos suena de nuestra propia tierra. En Almería, en la zona norte de Granada, estas formas de relieve son muy comunes, muy comunes. Esto recibe el nombre de Badlands, que sería traducido literalmente como tierras malas. ¿Por qué se origina? Pues bien, para que se originen estos Badlands tienen que ocurrir distintas circunstancias. Una de ellas, que es la que la circunscribe el propio modelado, que sería una escasa precipitación. Es decir, teníamos ante un modelado no estrictamente de zona desértica, sería de zona
semidesértica. Pero bueno, nosotros tampoco afinamos tanto y lo metemos en el mismo saco. Sería poca precipitación de zonas áridas, limitantes a los desiertos, incluso los propios desiertos, que condicionan que haya poca vegetación. La vegetación, una de sus acciones sobre el modelado es que protege de la erosión. Las raíces fijan el terreno y la protegen. Entonces, tenemos poca vegetación que impide el proceso erosivo, y luego tenemos materiales, se aprecian, claro, tendremos que tocarlos, pero son materiales que no son muy duros, que están poco cohesionados, tipo arena y similar, arena, arcilla, que están poco cohesionadas, es decir, son fácilmente erosionables. Paradójicamente estamos hablando de un modelado semidesértico o desértico, pero aquí el principal agente erosivo no es el viento, sino que es el agua. En las zonas áridas, incluso también en los desiertos, llueve poco, pero llueve. Si pensamos a escala geológica, efectivamente llueve. Y esas lluvias frecuentemente son torrenciales. Es decir, hay gran cantidad de lluvia que puede erosionar y transportar gran cantidad de sedimentos. Si esos materiales están poco cohesionados y no están protegidos por la vegetación, pues van a ser erosionables fácilmente. Eso es justamente lo que caracteriza este relieve, que si os fijáis, son como formas en V que se van repitiendo. Aquí tenemos un V, una especie de mini valle, pero si nos fijamos en las laderas de ese mini valle, volvemos a encontrar formas en V aquí, o este de aquí, y tenemos formas a su vez en V en ambas laderas. Es decir, son formas en V que son las típicas de la erosión del agua, ocurre sobre todo en el fondo, que se multiplican a distintas escalas, que se van superponiendo. Es decir, la forma en V nos caracteriza la erosión por agua, y el que haya tantísimas formas en V, pues indica de que existe una alta erosión. Os decía antes que en la zona del norte de Granada, Guadix, vamos a encontrar formas como esta, muy similares a esta. Esta realmente pertenece a Teruel, a la zona de Aragón, pero insisto, son muy comunes aquí. Si os pongo el caso de aquí, de la zona norte de Granada, tenemos un embalse, el embalse del Negratín, que es relativamente reciente y que tiene un gran problema, y es que se está rellenando muy fácilmente, muy rápidamente, de sedimentos. Rodeado de ese embalse del Negratín, pues tenemos una gran cantidad de estas formas de relieve, de estos badlands, donde se erosiona una cantidad tremenda de sedimentos. ¿A dónde van esos sedimentos? Pues obviamente van al pantano. El pantano, ¿qué está ocurriendo? Se está llenando de estos materiales arenosos, arcillosos. Por tanto, si se llena de arena y arcilla, habrá un momento en el que le quepa muy poca agua. De hecho, cada vez le cabe menos agua. Esto, insisto, puede parecer irrelevante, pero es un proceso de amenaza para en este caso, el ejemplo concreto de los pantanos. Seguimos. Esta sí era fácil de identificar, esta forma de relieve. Aquí, de nuevo, tenemos la forma en V, en este caso de mucho mayor tamaño. Al fondo vemos un curso de agua, es un río. Estamos hablando de un curso alto. Esto sería un valle en V. Y el tipo de modelado, pues un modelado de escorrentía, de modelado fluvial. Este es el típico modelado de las zonas templadas, donde existe un régimen de lluvia pues, relativamente abundante si los comparamos con las zonas desérticas, donde hay un gran desarrollo de vegetación, y el principal agente de formación del relieve es ese agua que corre. Eso significa escorrentías que corren. El tipo de proceso pues también es claro, ¿no? Es un proceso de erosión. Este agua por el curso va erosionando, va profundizando este valle, pero a su vez cuando llueve pues se forman barrancos, serían como pequeños valles en V. En el lateral, aquí tenemos otro, que van creciendo conforme va avanzando el tiempo. Es decir, este valle en V
que ocurre en las cabeceras de las montañas, se va a ir abriendo y va evolucionando hacia otro tipo de formas del relieve que veremos a continuación. Aquí también tenemos una zona montañosa y también tenemos un valle, pero fijaros la forma. Estoy marcando con el ratón, con el puntero del ratón. Aquí ya no es en V, sino que es en U. Tiene una zona baja, amplia, que no es puntual como en el caso del valle fluvial. Es decir, que esto no está formado por el agua de escorrentía, sino que está formado por un glaciar. Podréis decirme, pero si aquí no se ve nieve, aquí no hay ningún glaciar. Pero está claro que lo hubo en el pasado y es el que condiciona ese tipo de relieve, un relieve glaciar. El relieve glaciar es aquel que está originado por la acción del hielo, que obviamente ocurre en las zonas cercanas a los polos y ocurre en zonas muy altas, por ejemplo en los Alpes. Hay glaciares que forman este tipo de relieve, que tiene una acción erosiva grandísima, grandísima. Más aún, pensando, diréis, bueno, pues el hielo es duro, ¿no? Pero pensad que el hielo en la parte de abajo arrastra rocas. Esas rocas tienen un efecto sierra que van literalmente arrancando, machacando todo el material del fondo y erosionando, ¿no? Un glaciar es como un río de hielo que fluye lentamente, pero fluye y va arrancando, erosionando y depositando al final del glaciar materiales. Sobre este valle Nu, con el tiempo, la acción del agua de escorrentía se notará más, pero ahora mismo la forma dominante es la glaciar. Pensemos que tan solo en los últimos 2 millones de años, y la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años, han ocurrido solamente, insisto, en estos 2 millones de años, 4 glaciaciones. Cuando decimos glaciaciones, estamos indicando que los hielos, los casquetes, estaban sobre Europa y prácticamente llegaban aquí, a Granada. Es decir, que pensamos ahora que la acción glaciar es muy residual, ocurre en muy pocos sitios, pero pensamos que el clima, no es como el actual, no siempre ha sido como el actual. De hecho, el clima varía, a escala geológica es cambiante. Y ha habido épocas mucho más frías que la actual, donde los hielos tenían una predominancia mucho mayor que la actual y este tipo de relieve es más abundante de lo que podríamos pensar. Esto es forma del relieve de los Pirineos, pero en la propia Sierra de Navidad también tenemos vestigios de relieve glaciar, aunque obviamente ahora no hay ningún glaciar, tampoco hay glaciares en los Pirineos, sí en los Alpes. El tipo de proceso de formación, pues está claro también, el proceso erosivo. Aquí tenemos roca que ha sido desmantelada, erosionada por la acción del hielo. Aquí domina, está claro el tipo de modelado, porque lo que tenemos una imagen costera, aquí lo que domina es el agua del mar, que sería toda esta parte de aquí. Esto sería zona de mar abierto, esto sería un entrante que en principio no sabemos todavía a qué puede pertenecer, pero da igual. Lo importante es que esto es una zona de tierra firme, esta de la parte de izquierda, y aquí a parte de la derecha, pues también una zona de tierra firme. Y luego vemos zonas de tierra, esta y esta de aquí, de forma alargada, que son las que os mencionaba, que hacía referencia a esta imagen, que es lo que tenemos que fijarnos. Esas imágenes, estos materiales, se ven que tienen otro color diferente de tierra adentro y el aspecto es de playa. Parece que es algo arenoso. Pues es algo muy parecido a una playa. No es una playa en sí porque a la espalda lo que tenemos es agua de mar. Tanto aquí como aquí lo que tenemos en su zona de atrás es mar. Pero se forma
por el mismo proceso que las playas. Se forma por un proceso de sedimentación, de depósito de materiales que transporta las corrientes marinas. Las corrientes marinas y las propias olas son las que van acumulando material. Esto se conoce como flecha litoral. Y en algunas partes, incluso de nuestra comunidad, pues tenemos algunas estructuras de este tipo. En otras zonas costeras pues son poco abundantes. En la zona de Málaga, Almería, no tenemos formas de este tipo, pero sí en zonas atlánticas podemos encontrar, ¿no? Y esta es muy fácil. Aquí tenemos dunas. Estos son dunas de arena. Son dunas, son de las formas del relieve que duran menos tiempo, que son más pasajeras, pero son formas de acumulación de material, de sedimentación. El proceso de formación, por tanto, sería sedimentación, aunque, como decimos también en el caso de las playas, estas dunas continuamente están en continuo cambio, están en modificación, mucho más en este caso que las propias playas. Es decir, las dunas cambian porque se erosionan y se vuelven a depositar de una manera muy rápida por la acción de los vientos. Antes hablábamos del desierto pedregoso, del Reg. Pues hablábamos de que en esa zona se generaban arenas por los procesos de contracción y dilatación de las rocas, se generaban fragmentos, los más pequeños los arrastraban los vientos. ¿Hasta dónde iban? Pues hacia el desierto arenoso. Esta es la imagen típica que tenemos del desierto, pero el otro también lo era. Desierto pedregoso es la fuente de la arena que se acumula en el desierto arenoso. Una forma de sedimentación sería la duna. La duna no solamente se encuentra en los desiertos. En las zonas costeras también tenemos dunas. Ahí tenemos lo que hace falta para una duna. Pues vientos constantes, sería el agente de transporte y de sedimentación y de erosión también. Sería el viento. Y luego, pues, si tenemos arena, pues, un sitio ideal para que se formen dunas. En la vertiente atlántica de Andalucía, Cádiz, Huelva, pues podemos tener dunas costeras. Aunque esta imagen son de dunas del desierto, del Sahara, completamente. Bueno, esta imagen también resulta fácil indicar el modelado. Aquí tenemos el mar, es decir, estamos ante un modelado costero. Y aquí tenemos un escarpe, una pared cuasi vertical de roca. Esto se denomina acantilado. ¿Cómo se forma el acantilado? Bueno, pues las olas movilizan fragmentos de roca que puede haber en esta costa y los lanza contra la pared. Los lanza contra la pared de manera que son como bombas. Se produce una erosión a pesar de que son rocas muy duras, pueden ser rocas muy duras. La acción del agua moviendo roca hace que se fragmente y se erosione. Es decir, el acantilado va hacia atrás, va creciendo tierra adentro porque se va erosionando por la acción del oleaje, sobre todo cuando hay temporal, grandes tormentas, pues la erosión se multiplica. El proceso de formación está claro también, que sería erosión. Bueno, esta imagen probablemente algunos la hayáis visto en persona, porque es uno de los sitios donde los escolares de Andalucía van con más frecuencia. Efectivamente, esto es el Torcal de Antequera, que tiene muchísimos atractivos paisajísticos. Os decía que el Torcal, bueno, no mencionaba el Torcal de Antequera, pero sí os decía que estas rocas eran de naturaleza caliza. Efectivamente, a las espaldas de Antequera, al sur de Antequera, que está en el centro de Andalucía, un pueblo con mucha solera en Andalucía, tenemos una zona montañosa de rocas calizas. Estas rocas calizas vemos como superficies horizontales, eso serían los estratos, pero bueno,
ahora aquí no nos estamos fijando en los estratos, sino en esta parte superior derecha que está con mayor detalle, que sería, que se ve también aquí, en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, de primer plano. Es como esa roca caliza de color grisáceo, es como si tuviera como un gigante con sus manos hubiera arrancado literalmente la roca, hubiera dado estas formas tan peculiares, se forman crestas, agujas, que indican procesos erosivos. Ya estamos diciendo el tipo de proceso de formación, un proceso de erosión, donde había roca, va desapareciendo esa roca. Obviamente no es por los dedos de un gigante, sino es por la acción erosiva del agua. No es una erosión mecánica, estaba indicando que estas rocas son realmente duras, sino que es una erosión química, realmente es una meteorización química que va disolviendo la roca. En escala geológica estas rocas son solubles. A escala nuestra, tú le echas agua y tú no percibes que a la roca le pase nada. De hecho, sería algo, la disolución que ocurre es microscópica, pero a escala geológica, pues claro, cuando consideramos un intervalo de tiempo tremendo, pues sí que se disuelven estas rocas. Recordad también que esto lo hablamos en clase, que el agua de lluvia, como atraviesa la atmósfera, pues disuelve CO2, dióxido de carbono. Eso hace que el agua de lluvia no tenga un pH neutro, pH 7, sino que es ligeramente ácido. Y estas rocas son muy sensibles, son solubles a pH ácido. Entonces esa ligera acidez que le da la disolución del CO2 es la que produce la disolución de la roca. Por supuesto merece la pena llevar al Torcal a los estudiantes. Se pueden trabajar muchas cosas, entre ellas forma del paisaje. Bueno, aquí tenemos en esta otra imagen un pueblo, una zona muy llana. Tenemos en los laterales una zona un poquito más altas, son montañas, no llega a ser, podemos decir montañas, sino colinas, zonas más elevadas. Originalmente serían montañas altas, pero han sido ya desmanteladas, erosionadas. Y aquí lo que destaca es un paisaje humanizado, obviamente, son muchos cultivos. Es decir, esta amplia zona, es apta para los cultivos. Cuesta, también tiene que haber un río por aquí, pero cuesta seguirlo, pues probablemente ahora mismo, en el tiempo actual, pues lleve muy poca agua. Estamos ante una llanura aluvial. Digo que hay muy poca agua, ese curso de agua, ese río lleva muy poca agua, pero a escala geológica siempre tenemos que pensar en que los paisajes se forman a escala geológica. Pues periódicamente probablemente ha tenido crecidas. Esas crecidas, esas inundaciones, cuando la inundación termina, pues lo que se produce es una sedimentación de materiales finos, sería como lodo o barro. Siempre que hay una inundación en cualquier sitio, en cualquier pueblo, las casas se llenan de barro, de lodo, es lo que arrastra el agua. Pues aquí se van acumulando periódicamente por ese proceso de inundación. El curso del agua, si imaginamos un curso de agua serpenteante, puede erosionar por los lados, pero sobre todo deposita, hay sedimentación en la parte central. Entonces, aquí los procesos, obviamente el que domina con diferencia es la sedimentación, pero bueno, podríamos hablar también que sigue habiendo erosiones en los márgenes de esta llanura aluvial. Y son muy fértiles, los podríamos llamar vegas en el sentido humanizado de la llanura aluvial, donde hay muchos cultivos de huertas, hay también agua abundante, son excepcionales para la agricultura. ¿Por qué? Porque tenemos las dos cosas que hace falta para la agricultura. Tenemos agua y tenemos suelo. Aquí el suelo se forma muy fácilmente porque no existe una roca dura sobre la que tenga que desarrollarse el suelo, sino que el material es un sedimento, ya es muy apto para la agricultura, para que se desarrollen cultivos. El tipo de modelado, pues bueno, también está claro, sería fluvial. Es muy común, pues, en España, este tipo de forma de relieve. La propia depresión de Granada, a gran escala,
podría ser considerado como una llanura aluvial, donde hay una gran cantidad de sedimentos. En nuestro caso serían asociados con el Genil y su afluentes. En sus crecidas son las que acumulan estos materiales. Y nos vamos también a Granada, en este caso a la sierra. Aquí os pedía que os fijaréis en esta parte, no la de abajo, que es, bueno, la de abajo realmente es la parte superior de la imagen, lo que estoy marcando con el ratón, que sería un valle, pero es esta parte de aquí. Esto sería un circo. Y un circo no es ni más ni menos que el nacimiento, entre comillas, de un glaciar. Aquí donde se acumula la nieve, se transforma la nieve en hielo y empieza a fluir. Obviamente también es una forma erosiva. Ahora mismo aquí no hay glaciares todavía. Forma parte de Sierra Nevada, no hay glaciares, pero decía antes que en un tiempo no muy remoto sí que lo hubo y ha condicionado el relieve. Esto es una forma de forma erosiva, forma glaciar, aunque actualmente no exista tal glaciar. Bueno, aquí tenemos una zona costera, tenemos mar abierto, esto que estoy marcando por el ratón, y en primer plano aquí tenemos el continente y aquí una isla. Los colores indican que los tipos de rocas son similares, pero donde os pedía que os fijarais para buscar, nombrar el relieve es en esta parte central que une tierra firme con la isla. Esta zona central tiene aspecto de playa y al igual que el caso de la flecha, os decía que se forma igual que una playa. Es un tómbolo, es una acumulación de sedimentos producto de las olas y de las corrientes marinas. En este caso, la isla es la que condiciona esta dinámica de las corrientes y la que propicia que en esta zona se acumulen los sedimentos y de una especie de playa que estrictamente no es una playa en sí, sino que recibiría el nombre de tómbolo. Aquí tenemos una imagen de detalle, de mucho detalle, fijaros, estos son matorrales, tenéis en la parte superior de la imagen, esto es una especie de ladera, de un corte, donde se afloran las rocas. Y os pongo la pista que son rocas graníticas, sin embargo este aspecto es arenoso, ¿eh? Aquí se produce una especie de lengua de arena, sería una especie de abanico, entre comillas, pero de muy pequeñas dimensiones, y que, bueno, responden no realmente a una forma de relieve, sino a un proceso en este caso de meteorización química. Sería equivalente al que hemos acudido para el caso para explicar todos los procesos que se dan en los relieves kársticos donde domina la erosión. La meteorización antes de la erosión, la meteorización química. Pues aquí estamos efectivamente ante una meteorización química que no solamente ocurre con las calizas, sino que con rangos de tiempo todavía mayores puede ocurrir incluso en rocas tan duras como son los granitos. Los granitos son rocas de especial uso en ornamentación. A lo mejor algunos de vosotros en vuestras casas, en vuestros pisos, de vuestros familiares, tengan encimeras de granito. Y son especialmente recomendables porque son muy resistentes. Son muy duras tanto a un golpe como a los propios productos químicos. Es decir, si se os cae vinagre, en una encimera de mármol o de caliza, pues está claro que se mancha, al fin y al cabo una meteorización química que ocurre pues muy rápidamente. A un granito no le pasa nada, claro, no le pasa nada a escala humana. Volvemos otra vez a hablar del tiempo geológico. Cuando consideramos intervalos de tiempo muy grandes, pues sí que incluso esos materiales tan resistentes, tanto a la meteorización física como a la química, pues a la química con escala de tiempo muy, muy grande y con agua ligeramente ácida, el agua de lluvia ya hemos dicho que lo son, pues también acaban meteorizándose. Esa meteorización es muy importante también porque afecta no a todos los minerales. El granito, en los libros de texto de primaria incluso lo podemos encontrar, está formado por cuarzo, feldespato, micas, distintos tipos de micas negras, micas blancas, anfíbolo y piroceno, que esos últimos no aparecen así en los libros de texto. Pues bien, todos esos minerales, excepto el cuarzo,
sufren meteorización química, mayor o menor. Los feldespatos, por ejemplo, también las biotitas, esos son las micas, los anfibios piroxenos, se meteorizan con cierta facilidad. Pues, producto de esa meteorización se produce la arcilla. La arcilla hace referencia a un tipo de, realmente a un grupo de minerales, son muchos minerales. También hace referencia al tamaño de grano. Son minerales silicatados, de tamaño de grano pequeñísimos, se forman como pequeñitas placas. Y bueno, se acumulan en otras zonas. ¿Y dónde se forman? No es realmente un proceso de erosión, sino que se forman por procesos de meteorización. Ese tamaño de grano que estamos hablando de micras, de pocas micras, incluso de tamaño de grano inferior a la micra. Una micra es una milésima de milímetros. Imaginaros lo pequeño que son esos granos minerales. Insisto, no es por fragmentación, sino que se disuelve ocurre una reacción química por proceso de meteorización química, se forman nuevos minerales y esos minerales son muy pequeños, esos son las arcillas. Pues bien, sigo comentando. Lo único que no se meteoriza, incluso a escala geológica, son el cuarzo. El cuarzo sería lo que forma esta arena. Bueno, también cuarzo, también feldespatos, pero si tenemos suficiente tiempo, esos feldespatos también terminan meteorizándose. Por eso las playas son muy ricas en arena cuarzosa. El cuarzo es uno de los minerales más abundantes en las playas. ¿Por qué? Porque es el único que no se meteoriza. Eso explica, fijaros, la meteorización química que ocurre en los continentes explica el tipo de material que vamos a encontrar en las playas. Ya nos falta poco para terminar. Aquí tenemos unas imágenes de satélite, de zonas también que pueden sernos familiares. En la parte superior derecha, aquí tendremos el mar Mediterráneo. Aquí claramente se ve un río. Si se ve de un satélite, es un gran río, efectivamente, uno de los mayores ríos de España, es el río Ebro. Aquí se ve muy bien que esto sería la costa y esto es como un instante. Pero ya los propios colores de la imagen, aquí esto está humanizado en un montón de cultivos, porque tenemos materiales que favorecen los cultivos y que no los tenemos en la tierra dentro. Pues aquí lo que tenemos es un proceso de sedimentación, y aquí la dificultad es que esa sedimentación no es como las playas, que está producida directamente por el mar. Aquí la sedimentación directamente la produce el río, es decir, que aquí el modelado tendríamos que hablar de modelado no costero, sino que estrictamente sería un modelado fluvial, porque insisto, es el río el que produce la sedimentación. En la imagen inferior izquierda, pues tenemos otro caso todavía de mayor tamaño. En este caso, del mayor río del mundo, el río Nilo. Esta zona, que ahora tiene forma también más o menos de abanico. Las formas se repiten. Antes hablamos de abanico aluvial, que tiene forma de abanico. ¿Por qué? Porque aquí empieza la sedimentación y conforme me voy alejando del foco se va abriendo. Por eso es la forma de abanico. De hecho, se habla también de abanico deltaico. Esta forma así triangular, pero redondeada por la parte de arriba, esa sería la típica forma de sedimentación de grandes ríos cuando desembocan en el mar. Son los deltas, que también pasa en el caso del río Nilo, pues son también muy fértiles porque tenemos materiales sueltos sobre los que se desarrolla fácilmente suelo y podemos hacer cultivos porque también tenemos agua para ello. Lo que sí es verdad es que, y eso es un gran error de los seres humanos que no aprendemos del funcionamiento del planeta, es que estas zonas son muy inestables. Es decir, hay sedimentación muy frecuentemente, precisamente asociada a grandes riadas, ¿no? Que son las que condicionan los grandes eventos de sedimentación. Es decir, no son zonas buenas para vivir, son zonas buenas para la agricultura, aunque tengamos un momento de desastre e inundación, realmente son muy buenas para la agricultura, pero no para construir, porque son muy inestables. Sí, probablemente recordaréis las inundaciones por lo menos no sé si directamente no recuerdo cuántos años hace, pero
relativamente reciente, si no, seguramente habéis escuchado a posteriori, las grandes inundaciones de New Orleans, ¿no? De Nueva Orleans, en Estados Unidos, hubo un montón, miles de muertos. Asociada, en este caso, era a un huracán, ¿no? Pues ahí lo que ocurre es que Nueva Orleans está construida en un sitio donde no se debe construir, que es en el delta del Mississippi, que es gigantesco, también como el del Nilo, muy grande, en este caso en Estados Unidos. Estos son casos donde debemos aprender de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza. Es muy importante conocer cómo funciona la Tierra, porque incluso a escala humana hay acontecimientos catastróficos que obviamente podrían evitarse si piensa muy bien cómo funciona la Tierra y en este caso si se construye donde no se debe construir. Igualmente los abanicos aluviales hay veces que se utilizan para la construcción, pues aquí vale lo mismo, no se debe construir nunca, no se debería construir un abanico aluvial activo, porque está claro que va a haber más inundaciones, va a haber procesos que destruyan todo lo que hay en su superficie. A veces nos quejamos de la naturaleza porque realmente la culpa es nuestra porque no sabes cómo funciona. Construir donde no debemos construir. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de un curso fluvial serpenteante. Y en los bordes vemos zona blanquecina, aquí se ve muy bien, esta parte se ve muy bien, que podemos pensar que son sedimentos acumulados por el río, efectivamente. Estamos antemeando. Este es de los pocos casos, junto con el de la llanura aluvial, donde los procesos de formación son igualmente erosión y sedimentación a la vez. Está claro que la erosión, el transporte y sedimentación ocurren siempre que hay una erosión, son materiales que se mueven de un sitio y tienen que ser transportados y depositados en otro sitio, pero dan lugar a formas de relieve diferentes. En un sitio se produce la erosión y en otro la sedimentación. Originan, como digo, formas de relieve diferentes. Este es de los pocos casos donde la acción simultánea de las dos formas genera el relieve. ¿Cómo lo podemos imaginar? Pues muy sencillo. Aquí tenemos, en esta zona por aquí, la corriente de agua. Cuando la corriente de agua en una curva, al chocar el agua con esta parte de aquí va erosionando. Aquí se produce erosión, es decir, que la curva tenderá a aumentar. Pero aquí el agua pierde velocidad. Lo que hace el agua es, al chocar, se ralentiza, es una especie de remolino. Aquí pierde velocidad, como pierde velocidad, la capacidad de transporte disminuye y en esta zona se produciría la sedimentación. Aquí erosión, aquí sedimentación, en los dos márgenes opuestos del río. ¿Esto qué es lo que va a generar? Que la curva de los ríos vaya haciéndose más sinuoso. Aquí lo mismo, aquí erosionaría y en esta parte interna depositaría. Se produciría la sedimentación depósito. ¿Qué es lo que va a ocurrir si esto continúa? Claro, aquí está claro, ¿no? Veis que aquí realmente lo que une las dos tramos del río es muy poco. Esto va a terminar erosionándose de manera que el río, dentro de aquí años, no sabemos cuánto, pues lo que hará es tendrá un nuevo trazado, se perderá en esta zona por lo menos esa gran curva. Y aquí lo que tendríamos, se formaría una especie de lago con forma de media luna. Esta forma que obviamente si existen muchísimas lluvias, permanecería como lago y si no, pues se llenaría de sedimento y a lo mejor no seríamos capaces de apreciarlo. Esto es típico de los modelados templados, de zonas templadas, de agua de escorrentía, ¿no? Aquí también es claro. En las zonas muy húmedas, es decir, en la selva, serían los casos típicos en los que cuando se producen estas formas de captura de un tramo del río por parte del otro y quedan estas formas semicirculares, serían posiblemente donde se puedan mantener esos lagos, y de hecho si habéis visto imágenes de la selva, pues a veces tenemos esas formas tan peculiares, ¿no? Se generan de esta manera que hemos explicado. Continuamos. Aquí la pista nos lo da
este cartel que hemos puesto aquí, rocas calizas. Todo esto es una zona montañosa de rocas calizas, fijaros, incluso se puede ver el lapiaz, el enar lapiaz que veíamos antes de la anterior imagen, ¿eh? Pero bueno, se ve poco. Aquí lo que domina es esta zona de valle. Entonces tenemos rocas calizas a los lados, sería podemos imaginarnos que todo esto sería una gran capa de caliza, y debajo sería una zona más arcillosa, ¿ves? Por aquí, una zona más llana, aquí se han acumulado sedimentos. No sabemos muy bien si ya debajo de esto ya dejan de ser comunes estas rocas, aunque en aquel caso aquí ya se van acumulando estos materiales que ya son impermeables, las arcillas son impermeables. ¿A qué corresponde esto? Bien, esto es posiblemente, no lo conozcáis a priori, pero por descarte lo podíais haber sacado. Esto es un porje, y se produce por erosión. Estamos hablando de paisajes kársticos donde los procesos erosivos son muy importantes. Las formas que dominan son las erosivas. Pues, como decíamos al principio, todo esto, imaginaros como un conjunto de rocas, el agua de lluvia va haciendo que todo esto se vaya disolviendo, vaya desapareciendo en definitiva, y lo que queda es una especie de valle. En el fondo de ese valle tenemos los materiales insolubles, las arcillas que pueden en pequeñas cantidades las calizas, que se van acumulando y forman una especie de tapón que impide que continúe avanzando la erosión hacia abajo. Entonces la erosión se extiende hacia los lados. Alguno podría pensar, pues esto es una especie de valle glacial. No. Esto es producido por la erosión, por la meteorización química, ¿no? que facilita la erosión. Es un porje. En este caso también es una imagen ya antigua, pero de una zona también muy cercana. Este es el porje de Zafarraya, que tiene lugar en Sierra Gorda, que está en el límite entre las provincias de Granada y de Málaga, donde hay grandes macizos calizos, y donde aquí en este estado ya el proceso de disolución de relieve kárstico pues es muy avanzado. Hay una gran disolución de roca. Y aquí tenemos la última imagen, que está más de la parte superior, corresponde a una imagen de Google Earth, de satélite. Estamos hablando ya de escala enorme, hay un salto de escala respecto a todas las imágenes anteriores. Aquí ya estamos hablando de casi escala planetaria. Y en la parte de abajo tenemos un esquema interpretativo de eso que vemos, ¿no? Fijaros que la zona realmente, aquí tenemos la zona azulada, sería océano, el océano concretamente Pacífico, porque esto es América del Sur. Aquí teníamos una cadena montañosa, cadena de los Andes, el océano Pacífico en abierto, y a lo que se refiere esta zona que viene desde aquí, sería un azul oscuro más intenso, que podemos interpretar como una zona oceánica mucho más profunda, que forma como una especie de surco muy pegado al continente. En esta imagen de aquí se interpreta, ¿no? Lo que tendríamos es la litosfera oceánica del Pacífico, que se mete debajo de la continental de América del Sur, se mete por lo que estuvimos explicando, ¿no? Esa corteza está lejana, aquí en la imagen no se ve, pero en esta parte de aquí, acá tenemos una dorsal, que es donde se crea la litosfera oceánica, va creciendo por ahí. Conforme va creciendo, pues hay zonas más antiguas, esas zonas más antiguas van enfriándose, se van haciendo más densas, y si por un lado crece, para que el planeta en sí, la superficie no pueda crecer, no puede crecer obviamente, tiene que desaparecer en algún sitio. Pues en esta zona de solución de la mayor densidad respecto a la litosfera continental, hace que se meta por debajo. Bien, pues justamente al meterse, eso lo podemos modelizar, pues si nosotros lo hacemos con dos materiales cualquiera, vamos a ver que se crea una especie de surco, ¿no? Por la propia dinámica de una placa se mete por debajo de la otra. Pues esas son las zonas más profundas del planeta, esas son las fosas oceánicas que se generan asociadas a procesos de succión. Aquí, como en el caso de la cordillera, no tiene sentido hablar de procesos de formación ni modelado, entendiendo como modelado de los procesos externos. Aquí estamos hablando de una escala muchísimo más amplia, de una escala planetaria, y aquí lo que tendríamos que hablar no de procesos de erosión
erosión, transporte y sedimentación, erosión y sedimentación como forma del relieve, como proceso de formación del relieve, sino que estamos hablando realmente de procesos internos. La tectónica de placas es la que explica el que existan océanos y el que existan continentes, y dentro de los océanos, por ejemplo, existan dorsales o, como en este caso, existan las fosas oceánicas. Y con esto terminamos la forma e interpretación de esta actividad, donde teníamos que identificar nombres, dar nombre a distintas formas del relieve, pero sobre todo lo interesante es que las asociáramos con determinados modelados y que interpretáramos cómo se forman. Está claro que tenemos que aprender, tenemos que enseñar en la escuela el vocabulario básico, pero vamos también, en la medida de lo posible, las características de nuestro propio alumnado, vamos a intentar dar también pinceladas de cómo se forman, y eso es lo que hemos intentado utilizar en esta actividad, donde el contenido era la propia imagen y lo que hacíamos era interpretar esa imagen. Esta actividad se puede enganchar en una actividad con un juego, por ejemplo, utilizando Kahoot o otro tipo de elementos. Es decir, podemos gamificar sencillamente esta actividad dando resultados, puede dar resultados muy buenos, ¿no? Por supuesto, también adaptando el contenido a educación primaria.